hubiese querido que este tema se hubiese compartido con todos los hermanos. Todos hubieran querido que hubieran estado acá. Lo compartimos el otro sábado, hermano. Y créanme que de esto habría, ¿verdad? Tendríamos nosotros que hacer un seminario. No solamente hoy, porque si yo comienzo ahora, no se termina hoy, dado que el tiempo es bien corto. Sí. No se puede explicar en un momento. Pues de otro ¿verdad? Entonces, pero es bien necesario. Bien necesario. Entonces, vamos a hablar sobre el tema acerca de versículos controversiales de la Biblia, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar el tema de las comidas, ¿verdad? El tema de las comidas. Hubiese querido, ¿verdad?, que estudiáramos todos, porque es bien necesario que todos estudiemos ese tema. Lastimosamente, pues, y no porque yo lo sepa, no vayan a pensar eso. Yo solamente soy persona pensadora que pienso, ¿verdad? Pienso acerca de este tema, ¿verdad? Hay otros pensamientos y si tienen bases bíblicas, pues hay que ver, ¿verdad? Entonces, voy a compartir con ustedes ¿y qué sobre las viandas? Se llama el estudio. ¿Y qué sobre las viandas o sobre las comidas? Vamos a leer pasajes en la Biblia, por ejemplo, el principio. Ya no voy a orar porque ya oré desde el principio y como yo llevo desde la alabanza hasta lo final, entonces ya oré, ¿verdad? Así que ya no voy a seguir, ya no voy a orar, ¿verdad? Ya los encomendamos en las manos de Dios para que el Señor sea. Principio número 1, Dios nos llama a ser santos. Eso es un principio, Dios nos llama a ser santos. Vamos a leer Levítico 11:44 y voy a hacer este estudio, un poco lo vamos a resumir, ¿verdad? Pero yo pensando también en las preguntas que a veces hay, surgen. Levítico 11:44. Levítico 11:44. 11:44 de Levíticos. Y vamos a hablar sobre este principio. Principio número 1. Vamos a ver. 11:44. ¿Ya lo tenemos? 11:44. Vamos a ver qué dice, hermana Rosibel. Sí, 11:44. Gracias. Vosotros os santificaréis, dice, vosotros os santificaréis, y luego ¿qué dice? Ajá. Bien, voy yo a leerlo también para que así estemos en sintonía. 11:44 dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Principio número 1. Dios nos pide que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Principio número 1. ¿Será aplicable en el Nuevo Testamento esa frase? Sí. Vamos a ver, Primera de Pedro 1:15. A ver qué nos dice. Primera de Pedro 1:15 y 16. Primera de Pedro 1:15 y 16. Vamos a leerlo. Vamos a ver quién lo puede leer en esta tarde. Vamos a pedirle a hermana Brenda que lea este pasaje. Primera de Pedro 1:15 y 16. Antes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Amén. 16. Sí. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Pedro está extrayendo, él extrae la porción de Levítico 11 y la aplica a nosotros hoy. Y dice, porque escrito está, sed santos porque yo, dice el Señor, soy santo.
En el Antiguo Testamento dice, yo Jehová soy santo y por tanto vosotros seréis santos como yo lo soy. Entonces, Dios en su palabra, a través de su palabra, nos está diciendo que nosotros tenemos que practicar la santidad porque el que nos llamó es santo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí a Pedro ordenando, inspirado por el Señor, ¿verdad?, a que nosotros seamos un pueblo santo para Él. Entonces el apóstol Pedro extrae de Levítico 11:44 y lo trae a nosotros y lo aplica a nosotros. Vamos a ver 3 pasajes mal comprendidos, no solo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, 3 pasajes. Y quizás ahí vamos a hacer todo el estudio. Miren lo que dicen algunos. La Biblia dio permiso para que comieran cosas inmundas. Y eso está escrito, dice, en Deuteronomios capítulo 12, versículo 15. Dios dijo que se podían comer cosas inmundas. Vamos a ver si es cierto, si el versículo dice eso. Vamos a ver Deuteronomios 12, 15. Porque ese versículo es utilizado por muchas personas para decir que Dios mismo dijo en el Antiguo Testamento, después de que dijo que los animales eran inmundos, ahora dice que dio permiso para que comieran cosas inmundas. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Alguien lo quiere leer? Yo leo yo. Ah, Rosita, lea. 12:15. 12:15 de Deuteronomio. Pero no, Está bien, ¿no? Levítico. Deuteronomio Ahí está. 12:15. 12:15. Con todo podrás matar, dice, y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como la de gacela o de ciervo. Muy bien, ese versículo es utilizado por mucha gente para decir, el inmundo y el limpio lo podrá comer, pero aquí el texto no está hablando de la comida en sí. ¿O cómo lo entienden ustedes? Vamos a ver. Que no podemos comer cosas inmundas, hermano. ¿Mm? Que no podemos comer cosas inmundas. Ajá, pero ¿cómo usted interpretaría ese versículo que está leyendo? Dice, el inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. ¿Cómo la interpretaría? Si alguien le pregunta, hermana, explíqueme este versículo, aquí Dios da permiso que coman carne inmunda y carne limpia. ¿Será verdad que de eso está hablando o de qué? Deuteronomio, ¿qué dijo que era? 12:15. 12:15. Fíjense que si aquí comenzara yo a preguntarle a cada uno de ustedes qué piensa de ese versículo, sería una buena dinámica, ¿verdad? Porque yo me voy a poner como persona contraria a ustedes y les voy a decir, ¿alguien me puede explicar este versículo? Aquí Dios da permiso que coman carnes limpias y carnes inmundas. Vamos a esperar que Manuelita lo vuelva a leer, lea, hermano. ¿Cómo lo interpretaré? O sea, interpretamos ese versículo. ¿Alguien me lo puede explicar de ustedes? Como que dice de que, como que en aquel entonces pienso que llamaban a algunas personas inmundas, ¿verdad? Y otras personas las llamaban limpias, ¿verdad? Como que esas personas limpias e inmundas podrían comer la carne. Exacto, esa es la explicación del texto. La explicación del texto es
que ahí había gente inmunda, y eso lo pueden corroborar ustedes más adelante, en el Levítico 23:30, no, perdón, en Deuteronomio 23:30, y dice que había gente inmunda ahí en el campamento. Entonces Dios dice, miren, puede comerlo el inmundo y el limpio podrá comer, gacela, y allí menciona los animales que va a comer. Y la gacela no es un animal contemplado en Levítico como inmundo, es limpio. Entonces no está hablando de las carnes en sí, sino que está hablando de quiénes, de las personas que estaban ahí en el campamento de Israel, que podían participar de las carnes según el deseo de su corazón. Todo, el inmundo y el limpio podrían comer de las carnes, pero ¿de cuáles carnes? Las carnes permitidas por Dios. No estaba hablando en sí de las carnes inmundas, está hablando de las seres que estaban ahí. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Dice más, capítulo 12, de ahí mismo Deuteronomios, capítulo 12, (22). Otra vez vuelve a aparecer el versículo. Léalo, Noemí. ¿Cuál dice, hermano? 12:22 de Deuteronomio. 12:22. Comerás su carne como si se tratara de gacela o de ciervo, el limpio y el que no estuviera limpio la podrán comer. En esa versión pareciera ser, ¿verdad? Como esa versión la manejan más que todos los adventistas, esta versión, ¿verdad? Entonces allí lo hacen más claro porque entendemos mejor de qué está diciendo. Vamos a ver, ¿qué dice ahí en Deuteronomio 12:22? Noemí, vuelva a leer despacio. Comerás su carne como si se tratara de gacela o de ciervo, El limpio y el que no estuviera limpio la podrán comer. Amén. Entonces, está hablando de las personas otra vez, está hablando del mismo versículo, otra vez repetidamente lo está haciendo. El que es limpio, la persona que es limpia y la persona que no es limpia la podrán comer. ¿Y cuáles animales menciona ahí? La gacela y el ciervo. ¿Son animales considerados inmundos en la ley de la alimentación? ¿O no? No, porque tienen las dos cualidades, tienen pezuña partida y rumian. Esos animales son limpios. Entonces no está hablando en sí de los animales, está hablando de que las personas inmundas y limpias del campamento podían comer y participar de la comida de las carnes, la de gacela o de ciervo. ¿Ya? Sí. ¿Entendemos? Bien. Problema arreglado. Cuando yo agarro una versión de la Biblia, de una Biblia que se llama Habla Sencilla, ahí dice, el hombre limpio y el hombre inmundo podrán comer. No está hablando de los animales en sí, sino de las personas en Israel. Bueno, vamos a dejar ahí el asunto. Ya lo comprendimos, creo. Pasajes mal comprendidos del Nuevo Testamento. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. Ya vimos por lo menos 2 pasajes de Deuteronomio. Faltó uno, pero son 3. También está en 15:22, lo pueden encontrar, etcétera. Pero ya vamos a dejar eso, el Antiguo Testamento. Pasajes mal comprendidos del Nuevo Testamento. Uno de ellos, y a la gente le fascina este versículo, porque con este versículo dicen ellos, Jesús dice que podemos comer de todo. Vamos a ver. Marcos capítulo 7, Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 y vamos a leer los versículos 18 y 19. Al aislar los versículos de la Biblia, mucha gente con malicia aísla el versículo porque ese versículo le va a ayudar, ¿verdad?, a lo que él quiere enseñar. Y lo aísla y entonces lo saca fuera del texto que dice arriba, ¿verdad? Lo saca.
Entonces, hermano, esto es lo que nosotros vamos a investigar ahora. Si esto es lo que está queriendo decir o no es eso. Vamos a ver lo que dice Marcos 7, 18 y 19. Dice 7, 18, léalo, hermano. Cuando, desde 17, No, 18. 18 y 19. Él les dijo también, vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ahí está, ahí está. El escritor de Marcos, que es Marcos, agrega una partecita más. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Bueno, entonces esta cita es una cita clave, que cuando usted mira a una persona allá afuera, le va a decir, mire, aquí Jesús dice que hizo limpia todas las cosas. ¿Y por qué usted dice que no es limpio el camarón? ¿Por qué usted dice que no es limpio el cangrejo? ¿Por qué usted dice que no es limpio el cerdo? ¿Por qué? Si aquí dice, y esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Debe de ponerle, hermana, el besito. ¿Cómo responderían ustedes a esa cita de la Biblia que les hace? ¿Qué le diría usted a alguien que les está preguntando por qué usted dice que no son limpios y Jesús declaró limpios todos los alimentos? ¿Qué responderíamos? ¿Qué responderíamos? Ahora, yo no estoy aquí cuestionando a ningún hermano, ni tampoco queriendo decir que yo me lo sé todo. Lo único que sí sé es que yo, gracias a Dios y por la gracia del Señor, he leído estos pasajes. Y no lo he leído aislado, leí todo el pasaje. La hermenéutica bíblica dice que cuando un pasaje no lo entiende, que lea todo el pasaje. Y dice que si no entiende todo el pasaje, que lea todo el libro. Eso dice la hermenéutica de la Biblia. Entonces, para hacer justicia al versículo, yo tengo que ir al versículo 1. Y 2, Marcos 7.1. Vamos a ver qué dice. Marcos 7.1. Y es que los judíos, los ancianos, tenían una tradición. Mira lo que dice 7.1. Vamos a ver qué dice Miqueas. Dos. Y ven, fuerte. Y al ver que algunos discípulos de Jesús ponían con manos impuras, a saber sin lavarlos con el agua. Muy bien. ¿Qué estaban comiendo? ¿Ah? ¿Qué estaban comiendo? Dice que estaban comiendo ¿Cómo? pan. Pan. Esa aquella versión sí dice. La versión de esta, la Reina Valera 2000, no dice. Pero la versión Reina Valera 60 dice que estaban comiendo pan. ¿Cuál era el problema de ellos? Que no se lavaban las manos. En buen salvadoreño, ¡ey, qué sucio es ese! Mira, está comiendo sin lavarse las manos. Pero nosotros por lo menos decimos, bueno, no decimos, está pecando, no, pero ellos, los fariseos, no decían, dice, están quebrantando las leyes. Y miren lo que dice. Dice versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a qué cosa, a la tradición de quienes. ¿Y qué más dice? Enfermándose a la tradición. No comen si no se lavan muchas veces. ¿Y saben cuántas veces se lavaban los judíos? 7. 7 veces. Si alguien se lavaba una vez, decían, uy, este es inmundo y todo lo que está tocando es inmundo, esa comida que va a comer es inmunda, porque lo está tocando con las manos inmundas. A ver, nada más, ¿cuánto le dijo Eliseo que se fuera a lavar? 7 veces. Entonces, por si ahí sacaron los judíos, 7 es completo. Y ellos hicieron un análisis de eso y sacaron una ley, una tradición. Y ellos dijeron, hay que lavarse 7 veces las manos. Si alguien no se lava 7 veces las manos, todo lo que coma va a ser inmundo. Jesús no estaba hablando de animales. Y no dice la Biblia estaban comiéndose una libra de cerdo, no dice. Tampoco dice estaban comiendo camarones, no dice. El texto dice que simplemente estaban comiendo. La versión Reina Valera 60 dice, agrega, estaban comiendo pan. Vamos a ver qué dice Mateo 15 para investigar también allá. Mateo capítulo 15, porque está hablando bajo el mismo asunto de Marcos 7. Mateo capítulo 15,
Mateo, correcto, Mateo capítulo 15. Y ahora vamos a leer, vamos a ver lo que dice el versículo 1, el primer renglón. Vamos a ver, hermana Brenda, ¿qué dice? 15:1. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? O sea, ¿cuál era el problema ahí? Otra vez, o sea, está replicando Mateo que el problema era el lavado de las manos. Ese es el problema. Entonces Jesús ahí comienza a decirles, ¿verdad? Y les dice que lo que entra no contamina. Miren lo que termina diciéndole Jesús. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. 19. Porque del corazón, ¿qué cosas salen? Salen los malos pensamientos. Ajá, los homicidios. Versículo 20. Esto contamina al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que Jesús está combatiendo la tradición de los ancianos. Probablemente estos se habían lavado las manos, pero una vez. Pero ellos decían 7 veces. ¿Cuántas veces dijo Pedro? Dice, mire, Pedro le dijo a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús, ¿qué le dijo? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Así que la tradición de los ancianos, ¿cuánto debían de perdonar a los hermanos? Según la tradición de los ancianos, lo que ellos habían puesto, ¿cuántas veces? 7 veces nomás. Entonces Jesús le dice: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces, en otras palabras, lo que se está discutiendo ahí no es el consumo de los animales, sino es la forma como ellos están comiendo, cómo manipulan los alimentos. Y la forma que lo están manipulando es comiendo con las manos sin lavar muchas veces. ¿Verdad que así dijo Marcos? Y Marcos explicó bien cabal. Ahora, fíjese que lo interesante de Jesús es que está enseñando esto, que del corazón salen los malos pensamientos. A ver, el mandamiento de Dios dice: no cometas adulterio. Pero ¿de dónde salen los adulterios? De adentro, ¿verdad? De adentro sale. Entonces, adulterio es no solamente el acto que nosotros conocemos. Adulterio puede ser adulterar la palabra de Dios. Y Pedro dijo: desear como niños recién nacidos la leche espiritual. No adulterar, se puede adulterar la palabra de Dios. Entonces, vean ustedes, cuando yo quiero adulterar las cosas espirituales, entonces yo voy a agarrar un versículo para decir: no, esto dice aquí, y entonces yo creo que así es, ¿verdad? Entonces, eso se llama adulterar la palabra del Señor. Entonces, los fariseos no están hablando de comida, están hablando de lavacro, y ellos eran estrictos en eso, estrictos. Entonces, este es un pasaje mal comprendido por muchos. Este pasaje, y dicen así, ¿ve? Y esto dice, Jesús dice que lo que entra no contamina. Pero cuando le preguntan: mire, ¿el licor va para adentro o viene para afuera? No va para adentro, y si contamina, ningún borracho le dará el reino, y eso va para adentro. Entonces, lo que Jesús está hablando no es ninguna cosa de conceptos de comidas inmundas. ¿Entienden, hermano? Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Entonces, Hechos 10 no lo voy a tocar, porque eso es fácil. Hechos 10 es muy fácil. Cuidado. Cuidado. Entonces, Hechos capítulo 10 no lo voy a tocar, porque solo basta con leer todo el capítulo y ustedes van a darse cuenta de qué está hablando, ¿verdad? Pero sí llama la atención una cosa. Cuando Pedro mira el lienzo, dice la Biblia que Pedro ve un lienzo que era bajado de las 4 esquinas a la tierra, y en ella había de toda clase de animales inmundos y considerados en la ley como inmundos. Pedro, cuando oye la voz: Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué fue lo primero que Pedro dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo? No, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. Pregunto yo, y si Jesús se refirió a la comida en Marcos capítulo 7, cuando dice: y esto decía siendo limpios todos los alimentos, ¿cómo que Pedro ahora está diciendo que las comidas esas son inmundas? ¿Le había enseñado Jesús a comer cosas inmundas a Pedro? Porque eso sucedió después que Jesús se había ido. ¿Ve? Entonces decir
que en Hechos capítulo 10, si está hablando de animales, está contradiciendo a la Biblia, porque Jesús no le había enseñado a Pedro a comer estos animales. Bueno, entonces vamos a entrar a un versículo que es un versículo problemático, porque es un capítulo entero, pero como la gente no entiende, este versículo lo lee y lo aplica así como decimos, pero sin interpretarlo, entonces dicen ellos, aquí está que Pablo está diciendo que ahora puedo comer de todo. Vamos a ver, Romanos 14:1. Lo voy a hacer tan ligero que vamos a terminar a las 5. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14 está hablando del débil en la fe, los débiles en la fe. Entonces dicen que ahora Pablo está enseñando que los débiles en la fe son 14:1 de Romanos. Los débiles en la fe son ustedes que no quieren comer carne de cerdo. Y los fuertes en la fe son los que comemos de todo. Vamos a ver si es cierto que Pablo está hablando bajo esa mentalidad. Porque los apóstoles de Jesucristo no van a contradecir al maestro, ni van a contradecir las escrituras. Ellos solamente lo quisieron confirmar las escrituras. Pablo en Romanos 3:31 dijo, anulamos la ley por la fe. En ninguna manera. Al contrario, establecemos la ley o la confirmamos. Entonces ahora Pablo en Romanos 14:1 habla de los débiles en la fe. Y para estudiar Romanos 14 les diré algo. Tenemos que saber el marco histórico. Romanos se escribió después de Corintios. El problema es que en la Biblia que nosotros tenemos no está escrito en su orden cronológico. El libro de Corintios, la carta a los Corintios no es un libro, sino que es una carta. Primera y segunda de los Corintios se escribió menos de un año antes que la carta a los romanos, un año antes. Romanos no se escribió primero que Corintios, se escribió primero Corintios y después se escribió Romanos. Pero en el orden cronológico lo dejaron así, los que le agregaron, o sea, los que pusieron los libros, las cartas en la Biblia, lo pusieron así, Romanos primero y después primera y segunda Corintios. Pero Corintios fue escrito primero. Si ustedes van al marco histórico, así sucedió. Bien, conociendo que primero pues, se escribió Corintios, vamos a leer Romanos capítulo 14:1. Dice, lo hago, ¿verdad? Este estudio con el fin de que comprendamos algunas cosas. Y la hermana Brenda tiene algunas dudas en Romanos 14, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad? Como digo yo, el tiempo en veces es bien escaso y limitado, pero lo vamos a tratar de hacer rápido. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo dice, cuidado, no contiendan sobre opiniones. Vamos a ver cuáles son los débiles. Versículo 2. Porque uno cree que no se ha de comer, dice que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. A ver, cuando llegamos a Romanos 14:1, algunos interpretan así, que los débiles son aquellos que no comemos de todo y que los fuertes entonces deben de comer de todo. Eso es lo que se interpreta y así se agarra el versículo. Pero si ustedes van a los comentaristas de la Biblia, comentaristas que no son de la iglesia de Dios, comentaristas que no son, solo son comentaristas, ellos dicen esto no está hablando de eso. Y ya vamos a ver de qué está hablando en realidad. Dice después, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y luego Pablo habla de unos días festivos allí, que uno hace diferencia entre un día festivo y otro juzga iguales todos los días.
Pero como estamos hablando de los alimentos, nos vamos a centrar en los alimentos. Vamos a ver y vamos a comparar si esto es así o no es así. Primera de Corintios 8 unido con Romanos 14. Y vamos a ir viendo despacito para ver si el problema se aborda lo mismo. Aunque aquí en Romanos 14 no dice de idolatría, no menciona nada de eso, obviamente el contexto y los mismos comentaristas de la Biblia dicen era el mismo problema que se estaba dando, porque no eran judíos. Acuérdense que ahí había una mezcolanza. Habían judíos, israelitas, pero también habían romanos que se habían convertido al evangelio. ¿Y saben qué? En la cultura griega le hacían cultos a dioses paganos y a deidades idolátricas y sacrificaban ciertos animales para la comida. Miren lo que pasaba. Romanos capítulo 8, y vamos a unir lo que dice Romanos 14 despacito, vamos a irlo uniendo. Pero también 1 Corintios 8. Y vamos a unir también 1 Corintios 10, pero despacito, no lo vamos a hacer así, bastante a la ligera, ¿verdad? Sino que vamos a ver. Dice 8 desde el 1 en adelante. Vamos a ver. Y no lo vamos a alejar del capítulo 14 de Romanos también, ahí lo vamos a tener en cuenta, en consideración. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice el apóstol, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y luego el 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Muy bien, Pablo va a hablar aquí de los fuertes y de los débiles, bajo el mismo concepto de Romanos 14. Fíjense que hoy en la mañana estaba buscando y dije yo, voy a buscar los comentaristas que no son de la iglesia, a ver qué dicen de Romanos 14. Y busqué, ¿verdad? Aquí puse un comentarista, lo pueden buscar ustedes en la CompuBiblia, un comentarista que tiene una D y una A. Ese no es de una iglesia que guarda sábado ni nada. Y este comentarista me gustó que dice así, él dice, Romanos 14 es el mismo problema de 1 Corintios 8, el mismo problema. ¿Por qué razón? Porque dice él, Romanos no se escribió primero que Corintios, se escribió primero Corintios. Entonces, como se escribe primero Corintios, hay que entender que en esos tiempos se daban estas cosas. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, versículo 5, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Punto y coma. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto nosotros estamos claros, sabemos que así es, y que un ídolo no es nada en el mundo. Dice el 7, pero no en todos está este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, a ver, la pregunta es, ¿algunos de cuáles? ¿De los hermanos que estaban adentro o de gente de afuera? Porque algunos de nosotros, dice, pero no en todos está este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia haciendo qué cosa, y su conciencia, ¿qué dice? Siendo, lo estamos leyendo, y su conciencia siendo débil, se contamina. ¿Cuál era el problema de los hermanos en Corintios aquí? El problema es que ellos eran débiles en la fe y creían que comer un tamal que era de un rezo, eso podría contaminarlos y volverlos inmundos. Y Pablo está diciendo, no, yo sé que no hay nada que sea inmundo, porque eso que ha sido sacrificado, un ídolo nada es en el mundo. Y lo más bonito que tenía Pablo, que él dice que se hacía a los débiles para ganarse a los débiles, se hacía a los fuertes para ganarse a los fuertes, se hacía a los que tenían ley como que él estuviera sin ley. O sea, Pablo a todo se hacía. En este versículo está hablando de débiles y de fuertes, ¿o no?
Sí, está hablando de lo mismo. Pero dice que se puede comer la comida para los que no son débiles, según Sí, aquí correcto. la comida sacrificada. Correcto, Pero hermano. lo que pasa, hermano, que estuvimos hablando de este tema, ¿verdad? Y yo ya no le seguí contestando porque no nos íbamos a poner de acuerdo así, hermano, Sí, sí, es sí. mentira. Pero allá, hermano, el problema es que no se puede decir que es lo mismo, hermano, que están hablando. ¿Sabe? Porque no es, usted lo sabe que no es porque yo quiera comer cosas inmundas, No, yo hermano, lo sé. sino que es porque si yo vengo y platico con una persona, hermano, que no es que crea así como yo creo, o como usted cree, hermano, una persona fuera, yo no le puedo debatir algo de ese versículo de Romanos 14, hermano, con esto de 1 Corintios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para empezar, hermano, aquí me dice de que en los dos lados hablan de débil, solo que allá está hablando de carnes inmundas y aquí está hablando de carnes sacrificadas a ídolos. Es muy diferente. Allá me está hablando de carnes inmundas en Romanos 14. Y aquí en 1 Corintios, hermano, 8, donde estamos leyendo, está hablando de carnes a los ídolos. Pero los dos clases de personas son unas débiles y otras no. En eso sí estoy de acuerdo, hermano. Pero ¿cómo le voy a debatir que es por las carnes inmundas que está hablando aquí? No, porque aquí me está hablando de carnes sacrificadas a ídolos. Y sabemos que dice la Biblia que un ídolo nada es. Pero las carnes inmundas no se deben de comer según nuestro entendimiento. Pero aquí dice que sí se puede comer las carnes sacrificadas a ídolos porque no es nada. Pero la gente que es débil no la quiere comer. Nosotros lo que debemos de hacer, no comerlas porque ellos son débiles, para que ellos no caigan. Nosotros podemos obtenerlos de no comerla. Pero no es un mandamiento que no debo de comerla. Que si yo me siento que la puedo comer, hay que comerla, hermano. Si para mí yo sé que un ídolo nada es, vean, y la puedo comer, según 1 Corintios 8. Pero según Romanos 14, sabemos que no debemos de comer carnes inmundas, pero ahí está diciendo en Corintios, según allí se ve, en Romanos 14 se ve que sí se puede comer carnes inmundas, hermano. O sea que usted no puede debatir con 1 Corintios 8, ¿Cómo no? Romanos 14, ¿Cómo hermano. no? ¿Sabe por qué, hermana? Porque está hablando del marco histórico. O sea, el problema es qué libro se escribió primero, qué carta. No, pero vaya, está bien, hermano, que se haya Ese es el hecho problema. 1 Corintios. Pero yo cómo le voy a debatir a una persona que no coma carnes inmundas con 1 Corintios 8 cuando me está hablando de carnes sacrificadas, no son carnes inmundas, hermano. ¿Cómo voy a debatirle yo a esa persona? ¿Cómo la voy a dejar callada con eso? Es que es lo mismo, hermana. Pablo está hablando bajo el mismo concepto. El hecho que no mencione sacrificar a los ídolos no significa que no fuese así. El problema que usted no comprende es que Pablo no dice ahí, en cuanto a los sacrificados, no dice Romanos 14 por ningún lado dice, Vaya. pero está hablando bajo la misma historia, la misma secuencia. Según aquí, en 1 Corintios 8, hermano, está hablando que no eran carnes como cerdo y cosas así, eran carnes limpias, pero estaban No dice. sucias. Tampoco dice eso. Ajá, no dice, vaya. No dice. El problema, hermano. Pero ¿por qué las podemos comer? Se puede comer porque ahí va No, según lo que dice ahí, dice que se pueden se comer. pueden comer, ¿por si qué? yo no estoy mal de mi mente. ¿verdad? Correcto. Ah, vaya, y si se pueden comer, y usted dice que no dice, Ajá, no dice que el son texto. inmundas, que no son inmundas. ¿Cómo es que se pueden comer si son inmundas? Si usted me está diciendo que esas carnes sí son inmundas. No, yo no estoy diciendo que son inmundas, que no dice el texto. Vaya, El texto no dice. si no dice que ahora, no es inmunda, hermano, pero dice que sí se puede comer, hago lógica Ajá. que no es inmunda. Ah, vea, por lógica. Entonces, ¿Verdad? hermana. ¿Por qué me la puedo comer? Exactamente. Entonces yo por lógica entiendo Romanos 14 que está hablando bajo el mismo asunto, por la misma lógica, aunque no diga. Entonces, a lo que quiero llegar yo, que citas en la Biblia, por ejemplo, ¿dónde dice que es malo fumar? Por ninguna parte. Lógicamente destruye mi cuerpo. Entonces sí entiendo que la Biblia dice el hombre con vicios. Y el vicio, uno de ellos es el fumar. Entonces,
usted bien claro lo dice. Usted no me dice, no me puede probar que eran qué clase de animales, no dice Corintios 8, no dice por ninguna parte. Pero obviamente usted dice, bueno, entonces tendría que hacer carnes limpias, obviamente, ¿verdad? Porque dice que las puede comer. Porque dice que las puede comer. Pero allá también En dice Romanos que son 14. inmundas, pero no dice que son sacrificadas a ídolos. ¿Qué? Ajá, entonces, Están hermano, diciendo que es inmunda, Entonces, lo que ya mismo- no hay nada inmundo, que Cristo lo ha limpiado después de que ha muerto, Va, dice, o sea, pero- después pero- de que... pero no está Cristo- hablando de los animales inmundos. Vale, vamos a ver esto. Así como la lógica, por lógica entiendo que 1 Corintios 8 está hablando de animales limpios, que solo porque fueron sacrificados, aunque no dice el texto, pero sé que son animales limpios porque obviamente Pedro dijo ninguna cosa inmunda he comido. ¿Los apóstoles tenían conocimiento de lo inmundo o no? Sí tenían conocimiento. Pedro lo está diciendo. Ahora bien, si Romanos 14 está hablando bajo el término de lo mismo, aunque no lo diga, y aunque allá no dice que eran animales limpios, como tampoco aquí dice que eran sacrificados a los ídolos, yo deduzco que era lo mismo. O sea, mi inclinación es, Pablo está hablando bajo la misma tesis, o sea, de los mismos problemas que estaba abordando. Yo lo que entiendo, hermano, así. Allí habían dos clases de personas que eran débiles. ¿Cómo? Habla en Romanos 14, habla de cosas inmundas, y ahí está hablando de carnes inmundas, hermano. Vean, carnes inmundas, dice ahí. Y que ya no hay nada inmundo, todo está limpio, porque Cristo se ve que lo ha limpiado. ¿Vean? Bueno, vamos Pero a- dice de que ya no contienda yo con eso, con las personas, porque no voy a dejar que una persona se desvíe y busque de Cristo por las comidas. Hermana, es que por eso le digo, está hablando bajo el mismo asunto. ¿Y de qué está hablando Corintios 8? De lo mismo, hermano. ¿Por qué se puede desviar un hermano de la iglesia si yo le digo, mire hermano, yo me estoy comiendo un tamal de un sacrificado a los ídolos? ¿Por qué se puede desviar? Ah, no, el hermano se desvía de la obra de Dios. De eso está hablando Pablo. El problema es que como no dice el texto, entonces usted quiere que diga ya mismo, igual como dice Pero Corintios ¿usted 8. cree que una persona de afuera me va a entender este tema así, que yo se lo voy a dar con Sí, las carnes, sí. las carnes de ídolo? Se las voy a querer debatir a las carnes inmundas. Alguien que sabe, sí. El que sabe, sí. Ahora, si usted va a platicar con un miembro, no va a poder usted convencerlo. Pero si usted va a platicar con alguien que sabe, sí le va a aceptar que viene, es igual. Hermanos, yo he tenido pláticas no solo con miembros de iglesia, sino con líderes de las iglesias. Bueno, la última plática que tuve fue con un hermano testigo de Jehová. Ustedes saben cómo ellos estudian la Biblia. ¿Y qué me terminó diciendo don Javier? Es cierto, don José, en ese tiempo se daba el consumo de animales sacrificados a los ídolos. Y ellos entienden. El problema es cuando usted habla con alguien que no entiende. Ese es el problema. Y de hecho con esa persona mejor no hablar. Ahora bien, Romanos 14, yo lo voy a leer todo para ver si esto enlaza con lo que dice Corintios. Dice Romanos capítulo 14, versículo 7. Bueno, vamos a leerlo de un solo desde el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A ver, estos son hermanos, ¿verdad? De la misma iglesia. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Entonces dice después, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a quién, al hermano. Entonces, hermana, cree que en la iglesia habían dos divisiones, unos que decían que podían comer de todo animal inmundo, animal que Dios había dicho que es inmundo, y otros decían que no. Esto no era el caso de Romanos. Los escritores dicen, los comentaristas dicen, el caso era que habían dos grupos. Unos creían que eran fuertes y que podían comer cosas sacrificadas a ídolos, y otros que no Pero podían aquí comer. estamos hablando del mundo, no de ídolos. Sí, hermana, pero es bajo el mismo concepto. O sea, del mismo concepto que eran débiles, No. pero no en el mismo concepto de las carnes. ¿Cómo no, porque hermana? aquí me habla de inmundo y allá me habla de sacrificados a ídolos. Sí, hermana, pero siempre, al ser sacrificada a un ídolo, era inmundo, era considerado carne inmunda. O sea Carne que no inmunda. podemos comer carne sacrificada a ídolos.
los débiles. Ah, quiere decir que los débiles no pueden comer carne inmunda aquí y los que no son débiles sí la pueden Sí, los comer. fuertes comían cosas así, y Pablo lo que está haciendo es O sea diciéndole que a los... aquí quiere decir que si yo no soy débil, me puedo comer la carne inmunda. Vaya, le voy a poner un ejemplo, hermano, tal vez me comprende. Usted es débil en la fe. A mí me mandan unos tamales de un mes. Entonces vengo yo y me dice la hermana Alma, hermano, ese tamal ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces usted es débil en la fe. Dice, por culpa de su hermano no te lo comas. Porque para él es inmundo, para él. Entonces vas a hacer caer a Para tu el otro hermano. no es inmundo. Para el otro no. Y no es que sea, hermana, carne y animales inmundos, sino animales sacrificados a ídolos. Ah, y si me mandan un cerdo, un pedazo de cerdo, o sea, si yo no soy débil, me la puedo comer. No está hablando de eso, Porque Pablo. aquí está hablando del mismo concepto de allá. Usted me está diciendo que están hablando del mismo concepto. Niño. No me preocupe que yo no le toque. No, hermana, no está hablando bajo el mismo concepto en cuanto al débil en la fe y en cuanto al consumo de los animales o al consumo de los animales sacrificados a los ídolos, bajo ese mismo concepto. O sea, Pablo no está hablando aquí de que entonces ya no hay animales, ¿cómo se llama? Inmundos, ¿no? Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que hay animales que han sido sacrificados a los ídolos, pero los fuertes en la fe los pueden comer. Ahora yo voy a ver al terminar de leer. Yo sé, Pablo. Ahora, ¿qué dice Pablo en Corintios 8? Lo mismo que está diciendo aquí, es lo mismo. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Eso que Pablo dice que nada es inmundo, ¿será verdad que Pablo está hablando acerca de los animales inmundos? De lo que Dios declaró ser inmundo. ¿Será verdad eso? No, porque Pablo está diciendo en Corintios capítulo 6, 1 Corintios dice, apártese de iniquidad y de toda inmundicia todo el que invoca el nombre de Cristo. No toquéis lo inmundo. Entonces Pablo está haciendo una diferencia entre animales, cosas limpias y cosas inmundas. Ahora bien, sigue diciendo, mira el versículo. Pero si por causa de la comida, tu hermano es contristado, no de animal inmundo, sino de la comida, de cualquier comida que ha sido sacrificada. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermanos, la comida mía, la comida del hermano, ¿puede hacer que un hermano que sea débil en la fe caiga en un problema, un pecado? Claro que sí, porque si el hermano es débil y yo estoy consumiendo comida que han sido sacrificadas a un ídolo, y si el hermano es débil, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucederá? El hermano va a entrar en una duda o va a decir, bueno, si el hermano está comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, y va a comenzar a pecar contra Dios. Entonces, lo que Pablo está evitando aquí, ¿qué es? Pablo está evitando que el hermano débil se pierda. ¿Ya? Se pierda. Entonces dice él, versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de qué. Estamos leyendo. No destruyas la obra de Dios por causa de qué. No destruyas la obra de Dios por causa de qué cosa. Por causa de la comida. ¿Qué puedo yo hacer? Destruir la obra de Dios por causa de la comida. Si este hermano es débil, su conciencia es débil, voy a destruir la obra que Dios ha hecho en él por causa de la comida. Dice más,
Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahora, bueno, todas las cosas a la verdad son limpias. Este versículo, cuando nosotros lo leemos así, dice todas las cosas a la verdad son limpias. Este versículo lo ponen de manifiesto otras iglesias y dicen todas las cosas son limpias. ¿Es verdad eso? No. Todo lo que Dios dijo que es limpio, sí es limpio. Pero lo que Él dijo que es inmundo, no. ¿No? Por ejemplo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta lo malo puedo hacer en Cristo. No. El todo tiene un stop. Hubiese querido, ¿verdad?, que el hermano pues estuviera en el estudio, pero lamentablemente cuando tenemos niños es por gusto. Así se da el asunto. Bien, pero decirles algo también. ¿Cómo? Ya está aburrido. Sí, ya está aburrido. Es que no le puso la maca ahora. La maca está aburrida. Pero decirles algo. Cuando una persona, si la hermana Brenda tiene ese concepto ya ahí, y como ella dice que si no puede debatir con nadie, yo le aseguro que sí, porque si usted debate con alguien que sabe de la Biblia, como le vuelvo a decir, le va a aceptar No, que así hermano, es. ¿sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque ahí se habla de dos clases de personas que están en el mismo evento. Una es débil y la otra es ¿cómo se llama? Fuerte. En el capítulo de Romanos 14 y en Corintios 8 habla el mismo tema en la debilidad y otros que no son débiles. Solo que allá en Corintios habla del sacrificado a ídolos. Es lo mismo. El otro está hablando de animales inmundos, ¿verdad? No está hablando de eso, hermana, lo aseguro. Está hablando siempre bajo el mismo texto. Mira, hermana, todo texto tiene un contexto, todo. Por eso es que dicen pues, ¿cómo es que me está diciendo allá que aquello ya no es inmundo y allá me está diciendo que nada es? No, hermana, lo que está diciendo Pablo es que para la persona débil es inmunda. Para él sí es. Por ejemplo, yo soy débil, un tamal de 9 es inmundo para mí. Pero usted me está Sí, hablando no. de Corintios y de Romanos. Igual es, hermana, es que es el mismo asunto. Cuando usted va, digamos así, a la historia de las cartas de Pablo, ve que está hablando bajo el mismo asunto. Lamentablemente nosotros solo leemos, lamentable, y no lo metemos a indagar por qué se dijo, a quién se le dijo, qué tiempo estaba pasando. Eso no lo metemos a indagar. Entonces, como no lo metemos a indagar, decimos, no, es que aquí está Pero hablando ¿por qué dice que nada hay ya inmundo hablando de las comidas? Sí. Porque está hablando de las comidas. Ahí Dice, dice, no dice no hay ya nada inmundo, dice nada ya, es inmundo. Para en mí sí nada mismo. es inmundo. ¿Por qué para él nada es inmundo? Porque él era fuerte y él creía O que sea para que los él fuertes sí pueden comer cosas inmundas. sacrificadas a y los los ídolos. Sacrificadas a los ídolos. Pero es que- Ahora, aunque usted diga que no dice el texto, de eso mismo está hablando. De eso mismo está hablando. De otra manera no va a poder usted interpretarlo. De otra manera va a salir diciendo, pues aquí está diciendo Pablo que ya no hay ningún animal inmundo. Eso que- no. que eso es lo que veo, hermano. Pero no En está diciendo, realidad, pero eso no es es eso lo que... Según yo le he leído todo, hermano, desde el 1 hasta terminarlo. Y Pero, eso es lo no. que entiendo, hermano. Vaya, entonces vamos a ir terminando. Dice así: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado porque no lo hace con fe. O sea que lo que come va a comerlo con fe, que no está pecando. Dice con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Bien, termino de leer Corintios 8. Termino de leer 1 Corintios 8. Dice el versículo 8: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Por lo cual, si la comida le es a mi hermano, si la comida, no solo los animales, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así que, para mí, bajo mi concepto, Pablo está hablando bajo el mismo concepto, Romanos 14, y él está diciendo que por amor al hermano que es débil, no va a comer carne jamás. Porque en Romanos dice, porque el reino de Dios dice no es comida ni bebida, dice, sino que no, dice que no es comida ni bebida. O sea, no puedo estar yo contendiendo de decirle a una persona, porque para mí ahí bien claramente dice que es cosa inmunda de lo que está hablando, hermano. Ahí no está hablando de sacrificio. Ojalá un día Dios le habla a su mente, hermano. Ojalá, Porque mire, hermano, yo me No extraño. es porque yo me la quiera ir a comer, hermano. No, En realidad, no, pero a mí ese- no, eso pero- ya eso lo tengo que saber, hermano, porque va a venir alguien y me va a hablar y como voy a defender yo algo, hermano, que en realidad, vea, no se puede allí. ¿Cómo no? Se puede, se lo aseguro, se puede. Es que lo primero que usted le va a decir, aquí no habla de carne solamente, habla de comida. Cualquier comida, sea monte, si fue sacrificado a los ídolos, no se podía comer. Es que no está hablando solo de carne, está hablando de comida. Y dice que si la comida le tropieza a mi hermano, comida, no dice si las carnes, si las comidas. Cosas inmundas, Entonces, además, no hay nada inmundo. no, si las comidas, o sea, hay comidas inmundas según Pablo. Ahí ¿Cuáles son las comidas? sacrificada a los ídolos. Es que de eso está hablando, bajo ese concepto. Ahora bien, hermana, ese es el problema de beber. No, es que esa es la forma de que, o sea, se ha metido usted en pensar que así Sí, es, que así es. que Romanos está hablando de sacrificio Bueno, vamos ¿cómo? Sacrificado a los ídolos. De eso mismo está Pero hablando. allí no dice nada de eso, No hermano. dice Allá nada. en Corintios sí está hablando de eso, hermano. Vaya, dice, termino yo aquí, termino. Porque sí, ante eso está bueno, hermana, así dice entonces. Y entonces dice el capítulo 10 de 1 Corintios. Voy a leer lo que dice el versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, de todo, comer sin preguntar, dice Pablo. Note que no está hablando de ¿cómo se llama? De animales, todo lo que se vende. No pregunte de qué es. Entonces dice así. Ni te escuchan la pregunta. No, dice que no pregunte, eso dice Pablo, así, si yo lo entiendo así, así dice. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar. Dice el versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. No debe preguntar, pero luego dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, de todo. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, sean carnes o sean otras cosas, no preguntéis. Luego dice, mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, vuelve Pablo, o sea, este problema se dio en toda la carta de Corintios. Y como fue escrita primero que Romanos, yo llego a la misma conclusión. Dice, mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Así que Pablo está hablando bajo el mismo concepto. Pero, ahora debemos preguntarlo, hermano. Entonces, para usted, Romanos 14 sí está hablando de animales inmundos. O sea, no puede usted contradecir que de eso está hablando. Y si de eso está hablando, no es pecado comer cosas inmundas. Porque el versículo está diciendo, yo sé que nada es inmundo. Entonces, al decir usted, no, Pablo está hablando de las comidas inmundas, de las carnes inmundas que Dios dijo allá. Vale, mira, hermano, Entonces, yo le voy a decir no algo. son inmundas. Yo se lo he dicho de que no es por querer, o sea, que yo me la quiera comer, vea. Permítame, Igual, pero al pero decir si usted allí que sí, en el versículo, como yo entiendo que eso está hablando de carnes inmundas, y se lo voy a decir así, yo entiendo eso, hermano. No está diciendo de cómo se llama carne de sacrificado a ídolos. Está hablando con el mismo concepto de dos personas, de dos grupos de personas, uno que es débil y la otra no, pero allá con carnes sacrificadas. Y aquí con carnes inmundas igual débiles y también fuertes. Vea. Pero el hecho que diga esto, hermano, yo
aunque diga que es que se puede comer, yo no me lo comería. ¿Por qué? Porque en mi lógica, vea, en mi lógica, sé que ¿cómo se llama? Las carnes de cuche llevan parásitos y es sucio. Pero para otra persona que sea de otra denominación, que crea de que se puede comer, Está haciendo según la Biblia. está haciendo según la Biblia, que no es pecado, que no es todo. Pero yo cómo le puedo decir a una persona, no hermano, mire, la Biblia dice esto, no, que usted ya todo es inmundo. Y que no, o sea, que hay carnes inmundas y que lo otro no hay inmundas, que el cuche, el cerdo, le digo el cerdo más que todo porque es una de las comidas más comibles, ¿verdad? Por las pupusas y todo eso. ¿Cómo le voy a debatir? Si una persona lee bien el texto, ¿cómo le voy a debatir, hermano? Y lo voy a hacer creer que no es así, hermano. Fácil. Para mí es fácil. Porque yo sé, confío que es Pasa, así. hermanito. Usted sabe Pasa, y hermano. confía, pero los otros que no saben ni confían como usted, porque yo en mi mente ya está. Que no quiero comer eso. Vamos a orar antes que vayan las hermanas, después platicamos. Vamos a orar. Vamos a terminar. Vamos a seguir.